Yo lo que veo ahorita es que la pirámide educativa está reprobada, y sin querer herir susceptibilidades del actual gobierno o de cualquier gobierno, ahorita nosotros vemos que este es un gobierno a quien se le ha dado mucho dinero en el tema educativo, pero ha tenido malos resultados. Vemos que la PAES ha caído en su promedio. Hemos visto que los profesores siguen deseando mejores salarios, que la infraestructura educativa está dañada totalmente, y no obstante se siguen dando más gastos. Por lo tanto, aquí lo que falta es innovación en educación, además tener compromiso y seriedad en ver cómo es que nosotros preparamos a nuestros jóvenes. Mire usted ve las universidades que están en la punta de la pirámide educativa, que generan una gran cantidad de profesionales. Eso no es malo, por supuesto que es bueno. El problema surge cuando los profesionales que se están produciendo en las universidades no responden al mercado laboral nacional ni internacional. Porque ahora cuando se forma un joven, se forma para el mundo. Estamos totalmente globalizados y por lo tanto tenemos que entender que los profesionales que salen, los bachilleres que salen, son para El Salvador y para el mundo, y que deben de responder a una realidad nacional. Y ahí está uno de los temas fundamentales. Desde la política y desde los partidos políticos, uno de los roles de los partidos políticos modernos es dar diagnóstico de la realidad nacional, además de servir de intermediarios idóneos entre la sociedad civil y la sociedad política. Si generamos cultura política, si generamos educación política y damos diagnóstico de la realidad nacional, va a ser mucho más fácil entrarle al proceso educativo. Yo estoy totalmente convencido que uno de los ejes fundamentales del plan de gobierno del doctor Norman Quijano es que le va a apostar profundamente al tema educativo, porque es piedra fundamental, columna vertebral del desarrollo, no solo para de aquí a 20 años, 30 años, sino que para allá, para comenzar a dar los verdaderos reajustes estructurales en lo económico, en lo social y en lo político que El Salvador como país y como nación necesita. A ver, estoy leyendo un documento de la Dirección General del Presupuesto, por ejemplo, y dice que cuáles son los desafíos nacionales. Desafíos nacionales. Esto es un documento del Ministerio de Hacienda que estoy leyendo. Fortalecer y equilibrar las finanzas públicas. Avanzar en la instauración del sistema de protección social universal y las políticas sociales estratégicas. Impulsar la reactivación de la actividad económica del país, incluyendo la reconversión y la modernización del sector agropecuario. Fomentar e incentivar la generación de empleos. Promover la inversión en programas y proyectos prioritarios estratégicos, impulsar y desarrollar diferentes planes y políticas de seguridad, convivencia y democracia, reforma estructural y funcional de la administración pública, potenciar la igualdad entre los géneros y frenar el deterioro ambiental e impulsar la adaptación del cambio climático. Acabo de leer 9 puntos en los cuales de ninguna manera se ataca directamente el problema de educación, de tal manera que para mí debería ser un apartado completo, grande, solitario, como para enfrentarse con todos los recursos habidos y por haber. ¿Comparte usted esta opinión, que la educación es la base como para el desarrollo del país, o se pega a lo que dice este documento del Ministerio de Hacienda, por ejemplo? Totalmente de acuerdo. El doctor Norman Quijano, con su equipo de trabajo técnico, político y politológico, está sentando las bases en su próximo plan de gobierno, que la educación, como repito, va a venir a ser el eje fundamental y principal que debe de mover el próximo gobierno. El gobierno, la sociedad que no le apuesta a la educación con seriedad y con compromiso, está destinado a comenzar a generar un subdesarrollo del cual se va a estar permanentemente. Ver todas esas nueve frases, oraciones, expresiones políticas y politológicas, uno en su sano juicio no puede estar en contra. Lo que sucede es que todo eso tiene que ser producto de una buena educación, y la buena educación comienza en la primaria, basta la universidad y sigue los estudios postuniversitarios y en la educación continua que debe de haber en todos los niveles y ramas del conocimiento humano. Por lo tanto, la educación tiene que llegarle a los jóvenes y a los mayores, a la familia, involucrar a la familia en el proceso educativo, porque involucrando a la familia en el proceso educativo comenzamos a llegar a la parte productiva, mejoramos la producción, mejoramos la productividad, alimentamos la creación humana, la innovación, y comenzamos a trabajar francamente en lo que El Salvador tiene una gran deficiencia, en la ciencia, en la técnica y en la tecnología. Y usted puede ver que en la Asamblea Legislativa anoche se estuvo discutiendo un tema que se viene discutiendo en los últimos años: el proceso de la ciencia, técnica y tecnología. ¿Cómo es que se va a hacer este proceso? Esta es una discusión que debería haberse tenido permanentemente desde siempre, pero pensar que porque ahorita se está discutiendo, se está llegando a lo que es fundamental, también sería otro error.
porque las grandes sociedades se hacen ciertamente con gente trabajadora, pero tiene que estar el elemento que transforma la realidad nacional, que es la educación. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que la educación debe ser el pivote y el eje fundamental a partir del cual tenemos que desarrollar nuestro país en el contexto internacional. Usted como vicepresidente, si llegara a quedar en la fórmula presidencial y si la fórmula presidencial de Arena llegara al próximo gobierno, ¿qué haría como vicepresidente? Bueno, además de cumplir el rol constitucional, que ese nadie lo puede negar que existe un rol constitucional, cualquier vicepresidente de la República debe de asumir en estos momentos un rol protagónico. No podemos olvidar que los líderes tienen su tiempo y los tiempos tienen sus propios líderes. Es decir, una fórmula presidencial hace parte de la candidatura. Las candidaturas, mi querido licenciado, a mi juicio, tienen tres elementos fundamentales. Uno es la candidatura. Para el caso de la presidencia de la República es una fórmula presidencial. Es la parte humana, la parte académica, la parte intelectual, la parte moral, la parte ética. Esta parte humana tiene un discurso que debe ser la plataforma de gobierno. Yo no me atrevería a decir que en un momento como este debe de haber un plan de gobierno. Lo que sí debe de haber es una plataforma, porque cuando ya comenzamos a hablar de plan de gobierno es cuando ya estamos poniendo tiempos, movimientos, dinero, etc. Y el otro gran tema que forma la mesa de tres patas en una candidatura es la marca, los partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos son los que marcan la visión de país del punto de vista político e ideológico. La fórmula es la que pone la parte humana, la parte de la ética, la parte de la moral, la parte del pensamiento estratégico en política. Y está el mensaje. Nosotros estamos totalmente seguros que hemos comenzado a construir una plataforma de gobierno que va a tomar en cuenta como eje fundamental la educación. No obstante, aquí tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de vivienda, de generar empleo, pero generar seguridad ciudadana y además seguridad a la inversión nacional e internacional. Por lo tanto, yo creo que el papel de un vicepresidente en los tiempos modernos tiene que ser un papel, no un papel de segundo nivel, sino que un papel apegado a la Constitución, que apoye al presidente de la República, que forme parte del Consejo de Ministros, pero que proponga, que trabaje en política, que se dedique a una área específica y que esté listo, totalmente listo, que tenga listeza operacional para asumir el papel y el reto de los tiempos que corren, que es la globalización y el mejorar los índices humanos de desarrollo y de vivencia social. Son las 7:24, hora exacta, estamos en Morning Club, entrevistando al doctor Manuel Orlando Cabrera Candray, el ex precandidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Arena. Si tú tienes algún tipo de información, van bien, de pregunta, de comentario, o también de información que quiera compartir, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter, Juan Barrera FM o Stereo Club 92.5, y con mucho gusto la vamos a compartir aquí con el doctor. Estoy leyendo parte de su biografía, doctor. Juntos rescataremos El Salvador, dice. Estoy leyendo, entre otras cosas, que cuenta ya con al menos 500,000 personas que lo apoyan. ¿Cómo ha hecho para cuantificar este medio millón de personas? Bueno, mire, las cuantificaciones a veces no son deseables, más cuando usted comienza a sentirse apoyado por las gremiales de la sociedad civil, cuando usted comienza a reunirse con la parte organizada de esta sociedad y comienza a contar los apoyos, la forma orgánica, la estructura orgánica de estas asociaciones, usted se comienza a dar cuenta que si sumara, le sumara tal número. Lo que esto quiere decir es que cuando hace estimaciones en el campo político electoral, pero sobre todo cuando hace estimaciones que tienen que ver con la clase media de El Salvador, usted se da cuenta que las elecciones en el país se definen más o menos con el voto que no es duro, es decir, con el voto fluctuante, que uno no tiene por qué llamarle indefinido. Muchas veces la gente que no sabe por dónde va a votar en este momento es la más definida, porque está queriendo saber quiénes son los candidatos, cuál es la plataforma de gobierno, cómo va ese partido político, sus valores, sus principios, su ideología, qué propuestas tiene para desarrollar el país. Y en ese sentido es que nosotros estamos apostando a la clase media, mi querido licenciado. Nosotros creemos que la clase media es la que debe seguir creciendo, que es ahí donde nacen los gobernantes del país, que es ahí donde están los profesionales de éxito. En la clase media. En la clase media, donde la clase pobre o la menos favorecida aspira a llegar. ¿Félix Cristiani era clase media?
¿El doctor Calderón Sol era clase media? Bueno, yo diría que el doctor Armando Calderón Sol, era clase media, por supuesto. Don Francisco, don Paco Flores también, clase media. Porque vamos a conceptualizar, vamos a ver. Hay estudios muy importantes que vienen a decir, en términos económicos, que es una clase media. Y si no me falla la memoria, una persona para ser de la clase alta tendría que ganar de 333 salarios mínimos por mes en adelante. Me parece que este estudio fue hecho por un grupo de politólogos ya hace unos 10, 12 años y llegaron a esa conclusión. Por lo tanto, es la clase media en el sentido sociológico y en el sentido politológico donde deben de hacer las grandes apuestas, porque para poder apoyar los fenómenos que genera la pobreza y acabar con la pobreza o disminuir la pobreza, no hay otro camino que la inversión, y ahí es que vamos a ensanchar la clase media para generar. Y de otra manera, yo como Orlando Cabrera Candray aspiro que a este país tenga más ricos, que tenga más gente que genere riqueza y que puedan enriquecerse. Y aspiro además a que se disminuya fuertemente la cantidad de pobres en el país. Es que a eso quería llegar, ¿no sería mejor dejar la base de pobres en menor cuantía que en lugar de más ricos? Yo quiero decir una cosa, el discurso de confrontación de clase media, de lucha de clases, propio de los comunistas, de los marxistas, de los leninistas. Y cuando hablamos de clase media no queremos agarrar la doctrina de los comunistas, de los filocomunistas o de los populistas de izquierda o derecha, que igual son malos. Cuando yo hablo en estos términos, hablo en los términos puramente sociológicos, en los términos que vamos a combatir la pobreza, porque vamos a combatir los fenómenos, los principios y los valores que hacen que aparezca pobreza. Pero de ninguna manera, en el pensamiento liberal democrático, tenemos que estar en contra que se genere riqueza y que puedan haber corporaciones o grupos que puedan acumular riqueza y que deben de reinvertirla en el país. A eso aspiramos. Las 20 sociedades más prósperas del mundo, los 20 países más prósperos del mundo, son sociedades que comulgan, que luchan y fomentan la democracia liberal. Muy bien, hablando de eso que aparentemente usted maneja muy bien, comparándonos con otras latitudes y con otras configuraciones democráticas y sociales, ¿cuánto es el porcentaje de PIB que usted aspiraría o desearía, esperaría que se le aplique a la educación, por ejemplo, en este país? Bueno, mire, este es un valor bien difícil. ¿Qué tenemos ahora? Nosotros ahorita tenemos un PIB aproximadamente entre 23.000 a 24.000 millones. Esto es un dato que hay que considerarlo muy importante, porque por un lado usted puede ver que este gobierno prácticamente ya nos endeudó en el 59% del PIB, es decir, casi nos ha endeudado en unos 13.000 millones de dólares. Pero yo creo que hablar de un 10%, de un 8%, habría que discutirlo fuertemente. No me quiero amarrar con cifras porque eso no sería lo correcto, pero tenemos que ir buscando un porcentaje muy importante del PIB que se genere para educación, pero que también vaya para salud, porque también la educación solo entra donde hay salud adecuada, en sus niveles primario, secundario, terciario. Por lo tanto, sí debe de haber una apuesta racional, consensuada, porque aquí el problema es que muchas veces los gobernantes o las personas que están de turno en un gobierno quieren venir a dictar la plana, y la plana de El Salvador tiene que ser hecho con todos los entes que participan, con los padres de familia, con los alumnos, con los maestros. Pero también el Estado tiene que participar, la empresa privada tiene que participar, porque hacia ahí van muchos de los recursos humanos formados. Por lo tanto, el tema de la educación es fundamental, y el tema del dinero en educación es fundamental, el tema de gastar dinero en infraestructura educativa, en infraestructura de investigación, y en el tema de educar a los educadores y tenerlos actualizados, fundamental, totalmente fundamental.